Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Pues luego les comento algo que sucedió en la familia. Bueno, Oh, lo del COVID, ¿no? Entonces estamos en cuarentena. ok. ¿Cómo vamos con todo lo del proyecto? Porque no me ha asomado en la plataforma ni en mi correo. ¿Ya me has enviado alguna otra parte? Sí, el lunes le agregué más y se lo envié por correo. Ah, ok. Lo checo ¿y tú, Pau? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Pues mi proyecto va bien, solamente que me atoré en alguna parte. Eh, Busquen, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Eh? Ya no, nos quedan dos sesiones más. ¿Sí? Terminamos los exámenes, van a ser del 10 al 15 de agosto. ¿Sí? Sí, igual le mando se lo mando por correo hoy. Bueno, pues vamos a dar inicio, que se nos vayan sumando los demás. Luego les doy un aviso, ya que estén la mayoría, porque quieren hablar con ustedes la coordinadora y la psicóloga Olga. Les quieren dar unos avisos, pero eso va a ser como a las 8:30. Ya vamos a abrir dos sesiones de trabajo, ¿sí? Esta, y cuando termine, volvemos otra vez a continuar con nuestra clase a las 8:10. ¿Sí? Ya en la plataforma está la invitación también. Tiene la etiqueta al final de la sesión del día de hoy en la plataforma móvil. ¿Sí la vieron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ok. Entonces vamos a comenzar. Los objetivos es conocer los criterios para analizar la conducta social. El 2, identificar el proceso de inadaptación para tener estrategias para orientar a las personas que sufren esto. Y el 3, realizar estrategias para empoderar a las personas en su capacidad de adaptación y desarrollo, ¿no? Esto es lo que van a agregar, esta última parte, es lo que van a agregar a su proyecto. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para empoderar a las personas? Pero vamos a ver qué es el empoderamiento, ¿no? Para que, para que ellas logren tener esa capacidad y habilidad de adaptación y desarrollo social. Bueno, primero, ¿no? Nosotros somos profesionales de la conducta y vamos a trabajar con las personas, las manifestaciones de conducta que tienen, con los alumnos. Vamos a trabajar mucho esto. Entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación es el inicio de toda intervención conductual. Su función es cuantificar y analizar la conducta. O sea, primero hacemos este proceso, ¿no? Cuantificación, cuantificar, y después analizamos los resultados. Hay muchas formas de poder llegar a esto, a cuantificar, y hay muchas maneras también de llegar a analizar la conducta. A través de la conducta, se determina el diagnóstico, que es al final de cuentas lo que va a dirigir el diseño y realización del tratamiento dentro de la psicología clínica, ¿no? Y dentro de la psicología educativa y dentro de la psicología laboral, en todos los ámbitos, este es el camino, ¿no? No podemos iniciar nosotros con un tratamiento, con opciones de atención hacia los alumnos si antes no tuvimos
este recorrido. Hay en psicología clínica hay una, sobre todo en el área psicoanalítica, ¿no? Llevan unos tintes muy fuertes en relación a la atención de emergencia. Entonces, pero en cuestión de emergencia tendemos en ese momento, sin antes hacer todo ese proceso largo. Pero sí lo que vamos a tratar antes de emergencia, buscar las fuentes, ¿no? De las causas. Tenemos que hacer este proceso para después determinar cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser la opción y las estrategias de trabajo con nuestros asesorados, con la gente que llega con nosotros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, es como los primeros auxilios. Así es. Cuando se trata de emergencia, ¿no? Primero Sí. hacemos lo urgente y ya después lo profundo. Pero cuando tenemos el trabajo normal, pues entonces sí tenemos que hacer este proceso, ¿no? Cuantificar la conducta para a través de esta llegar a un diagnóstico y después diseñamos el camino que vamos a seguir para el tratamiento. Una de las bases de la evaluación conductual es que se eliminan las etiquetas y se dirige más bien hacia la determinación de los excesos y déficits conductuales, así como de los estímulos ambientales. En un momento dado, un diagnóstico nada más como etiqueta no nos sirve de nada. En un momento dado para nosotros nos dice mucho, ¿no? Pero nosotros lo que debemos de hacer es, una vez que evaluemos, tenemos que describir la conducta, tenemos que describir las conductas. Y en este caso, vamos a describir qué es lo que se está manifestando más en los alumnos como excesos y déficits. ¿Qué excesos y qué déficits? Vamos a primero. ¿Qué déficits pudieran presentarse en los alumnos? Déficit de atención. Déficit de atención, ¿sí? Entonces y como consecuencia va a haber un déficit, ¿en dónde? En el aprendizaje. En el aprendizaje, en su rendimiento. ¿Va? Ese es un ejemplo de déficit, ¿no? Bien. Un déficit en el maestro, Paola. Ay, ¿cómo se podría decir? Bueno, con tus palabras. Ay, cuando no tiene, Una deficiencia en un maestro. ¿Qué pudiera ser? podría ser también la parte de empatía, profe, En del maestro hacia el alumno. un déficit pudiera ser, ¿sí? Su falta de motivación, ¿sí? Para entregarse en su trabajo, para entender al grupo, ¿sí? Un déficit en un maestro pudiera ser el que no entrega sus programas, ¿no? Que no cumple con programas, que no cumple con sus trabajos, con sus deberes y obligaciones. Y un déficit en padres de familia, Marta, ¿cuál pudiera ser? Una déficit, Por parte de los padres de familia, ¿sí? La falta de interés en el apoyo a las tareas o proyectos que se realicen en la escuela. Perfecto, así es. La falta de interés de integrarse al apoyo de tareas de sus hijos son déficits, ¿no? Y luego, ¿y cuál sería un exceso? Un exceso, Carol, en cuanto a conducta de un alumno. Exceso de La hiperactividad. la hiperactividad, exactamente, ¿sí? Eso sería un exceso. Hay que tener energía, hay que tener
rendimiento, pero hay que tener control sobre el mismo, ¿no? Y cuando no se tiene esto, pues se convierte ya en un problema. Ese es por parte del alumno, ¿no? Y un exceso por parte de los maestros, Pau. Mm, un exceso. Ay. Mm, el manejo del estrés. Un exceso pudiera ser, sí, que puede llegar a eso, pero demasiada autoridad, autoritarismo, ¿vale? El equilibrio Ajá. es tener autoridad, el buen manejo inteligente, asertivo de las situaciones de grupo o con el alumno a nivel individual. Y un exceso es el exagerado, mucha autoridad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ujú. ¿O no? Sí. Se hacen las cosas aquí porque yo digo, así son y cállate, ¿no? Y estoy fiscalizándote aquí detrás de ti, viendo que cualquier cosa que puedas hacer lo voy a tomar a mal y te voy a castigar, te voy a reportar. Esos son excesos. Y un exceso en padre de familia, Marta. Eh, Igual sería exigir alto rendimiento, ya sea máximo aprovechamiento o estar pidiendo que se participen en todas las actividades que se liderie. Por ejemplo, ¿no? Estar presionando y exigiendo que se meta el alumno a todo, ¿no? Cuando quizá ni le interesa alguna No le actividad. interese. Ajá. Ajá. Y a lo mejor no tiene prioridades, ¿no? Y ya dicen, y mi hijo está en taekwondo y en natación y en piano y todo, pero anda mal en sus clases. Y tenemos que, por eso investigar, ¿no? Investigamos qué es lo que está sucediendo para tener una idea y poder intervenir de una manera asertiva nosotros. Entonces, y aquí habla también, así como de los estímulos ambientales. Eh, Cuando nosotros hacemos una investigación de la conducta, por ejemplo, hablo de hábitos de estudio, ¿no? Y entonces, ¿qué preguntamos? ¿A qué hora estudias? ¿No? ¿Cómo organizas tu tiempo por las tardes? Luego, ¿en qué lugar te pones a estudiar? Eso es bien importante. Dicen, es que estudio en mi recámara, ¿no? Pues se van a dormir. Luego hay otros que dicen, yo prendo la televisión, esto, y empiezan a llenarse de estímulos, ¿no? O dicen, y es que llegan mis primitos y llega mi tía y yo estudio en el comedor y están hable y hable y yo no me concentro. Entonces, hacemos un análisis de los estímulos ambientales, ¿sí? Pero porque también estímulo ambiental vienen las recompensas, ¿no? Te reconocen el trabajo, le reconocen el trabajo al alumno, tus padres, tus maestros o no. ¿Eh? Si tienen un cambio y no se le dicen los cambios positivos, pues entonces va a quedar con la idea de que pues, le sale lo mismo hacer el trabajo, ¿no? Portarse bien o no. Entonces es importante los estímulos que se van a manejar, ¿no? Los estímulos que se van a manejar. En este caso, Carol, nosotros tenemos que tener como un arco iris así, grande, grande, un panorama amplio sobre diferentes estímulos que podemos nosotros utilizar en el trabajo de la orientación, ya sea con alumnos, padres o maestros o directivos. Luego de esto se hace una descripción de los métodos directos e indirectos, palabras clave, evaluación conductual, psicología clínica, diagnóstico. Todo esto se hace el camino, nosotros desarrollamos el camino que vamos a tomar para cómo vamos a nosotros a utilizar estos métodos, ¿no? Estos métodos de evaluación y si nosotros lo vamos a hacer o lo vamos a canalizar. O sea,
Hay casos en los cuales nosotros nos vamos a canalizar, porque nosotros no damos psicoterapia ahí en el departamento psicopedagógico. Eso es bien importante, ¿sí? Por el número de alumnos que tenemos, no podemos atender a todos, ni a sus padres darles terapia, ni mucho menos, sino que los vamos a canalizar. Como habíamos visto, éticamente los canalizo y me pongo en contacto con el psicólogo, la psicóloga, y le pido reportes y los anexo a sus expedientes. Entonces voy yo a diseñar esto. La evaluación es una de las partes más importantes que se llevan a cabo en el trabajo del orientador. Evaluar. No trabajamos sin evaluación. No trabajamos con el yo pienso, me parece, ¿no? Ese mundo del yo pienso y me parece, porque a veces llega el padre de familia, ¿no? Con esta idea. Es que yo pienso que es esto, ¿no? Ya determinándolo. O el maestro, el directivo, quien se trate. Es que yo, ni vamos a explicarles tanto a ellos eso. No, nosotros les vamos a decir, déjalo veo, deja evalúo, ¿sí? Deja analizo, deja tengo los datos, tengo las razones del por qué se está comportando, por qué se está manifestando una conducta de esa manera. El día de hoy pues vamos a abocarnos hacia conductas disruptivas. Luego, tiene por objeto el conocer y cuantificar en términos accesibles la conducta del alumno. Conocer y cuantificar en términos accesibles, que tengamos bien claro de qué se trata. No sé, digo, a veces si un término no lo identificamos bien, pues lo investigamos, pero lo importante es tenerlo de una manera muy clara. La evaluación es tan importante que si no se realizara en forma adecuada, el orientador jamás conocería en realidad si su intervención dio o no resultados. Si no se tiene la evaluación clara, no se tiene el método para las estrategias para el trabajo, pues entonces, ¿cómo vamos a decir si la intervención que se tuvo dentro de esa situación tuvo resultados o no? Es como si en un momento dado llega alguien con el nutriólogo y si no lo pesa, ¿no? Y si no lo mide y le da el tratamiento, ¿cómo va a decir que sí está dando resultado? O sea, se tienen que tener líneas de medición, estrategias de medición para ver si de verdad lo que nosotros estamos haciendo para remediar, para modificar, está dando resultado y no. Para eso es importantísimo la evaluación. Es gracias al proceso evaluativo que determinamos qué variables son las que están manteniendo la conducta inadecuada. Ustedes dentro de la metodología de la investigación y de la filosofía, ¿no? De las corrientes filosóficas, vieron esto. ¿Qué es una variable? ¿Cómo se define una variable? ¿Qué es una variable? Metodología de la investigación. Como una medida de... Como una medida estándar donde puede haber cambios. Bueno, no es estándar porque hay cambios. Ándele, porque si no nos contradecimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué estándar? Ya tenemos una forma de, ya no hay cambios. Entonces, una variable es todo aquello que puede ser susceptible de medir. ¿Estamos? Cualquier cosa. Díganme ejemplos de variables dentro de la educación, dentro de la orientación, dentro de la conducta. ¿Qué variables puede distinguir un orientador? Con un alumno, díganme variables. ¿Qué variables se presentan? Que genere cambios en un alumno.
No que genere estándares, sino que se puedan medir. Conductas que se pueden medir en un alumno. Esas son las variables. La agresividad. Una, la agresividad es una variable. Otra, Adaptación, profe. capacidad de adaptación. Otra, De Capacidad aprendizaje. de relacionarse con el otro, la tolerancia. Sí, ajá. La resolución de problemas. Resolución de problemas, su rendimiento académico, todas esas son variables, ¿ok? Que ustedes como profesionales de la conducta pueden medir y así pueden desglosar qué conductas se pueden medir de un docente, ¿de acuerdo? También hay muchas conductas que se pueden medir. Esas son las variables que nosotros podemos estar midiendo. Y de los padres de familia lo mismo, ¿no? Es como si yo le mando un formato a un alumno para que diariamente lo firme, ese pequeño reporte de su maestra, de su maestro, lo firme el padre de familia, y se termina la semana y el siguiente lunes para seguir la evaluación de otra semana. Encontramos que nada más lleva una firma del papá y dice el niño que se lo entrega y dice luego porque ahorita estoy ocupado, ocupada. Entonces no llegamos a nosotros a tener ahora sí, un control de esa variable por parte del padre de familia para que refuerce alguna conducta interesante de su hijo. Entonces, hay que ver todas esas variables que tenemos, muchísimas, muchísimas. Luego, cuando la evaluación está mal realizada, este es un riesgo por parte de nosotros, ¿no? Cuando la evaluación está mal realizada, es posible que la intervención psicopedagógica nos lleve a equivocarnos, a incrementar un problema. Si algo está mal evaluado, entonces no nada más nos equivocamos, sino que quizá con el proceso que estuvimos haciendo con la persona, todavía la lleve a incrementar el problema que está teniendo. Es por eso que muchas veces hasta en la práctica de la orientación educativa, no quieren ir, por ejemplo, los niños ya. Dicen, ¿para qué? ¿Sí? Si ni me está ayudando, no me escucha, me echa la culpa de otras, de otras cosas que yo no he hecho, etcétera. Entonces, si nos equivocamos, nosotros somos una parte muy importante que no nada más se estanca, sino que hace que se incrementen conductas más negativas. Entonces, esto es importante tener en cuenta. El orientador cuenta con una serie de instrumentos de evaluación que le permitirán cuantificar y determinar las variables de la conducta inadecuada o adecuada del alumno. Yo hago un énfasis aquí, siempre en variables. Ustedes son personas que se están preparando científicamente para el trabajo. Y entonces, cuando se trabaja de una manera científica, entonces estamos hablando de que tenemos bien claras las variables, ¿sí? Las variables con que sí podemos trabajar, pero también vamos a identificar las variables con las que no podemos trabajar, con las que no podemos, o sea, yo las puedo conocer, pero ahí yo ya no puedo hacer más, ¿no? ¿Con qué variables yo no pudiera, como orientador, no tener oportunidad de manejar yo personalmente? ¿Con qué variables? Hablo de, por ejemplo, de padres de familia. Con problemas familiares. Con los problemas familiares, lo que está sucediendo en su casa, ¿no? Sí. Es una situación que yo no puedo tener un control de ello, ¿no? Yo no puedo controlar sus responsabilidades, ¿sí? Yo las puedo conocer y tener bien claro cuáles son las responsabilidades del padre de familia, pero ¿cómo le hago para controlarlas? Yo no tengo ahí manera de... Tengo oportunidad
de orientar, pero el que las controla es el padre de familia, ¿no? Si golpea a sus hijos, imagínate, y yo le digo, está mal, ¿no? La violencia, tal, está generando estos problemas en su hijo, él está presentando violencia también aquí en la escuela con los compañeros. Pues yo puedo estar trabajando la violencia dentro del ámbito escolar, pero no puedo controlar eso en el ámbito familiar. Ahí tuvimos un caso que hasta cambiaron, el señor prefirió llevarse a sus hijos a San Francisco del Rincón, ¿no? Era un mercadólogo muy brillante que trabajaba para esta marca nueva de Coca-Cola, ¿cómo se llama? Pero que no es Coca-Cola, porque lleva Red Cola, esa. Y de nacionalidad nicaragüense, el chavo es muy joven y la esposa muy joven, pero era muy agresivo con todos. Entonces llega el punto en que se le señala su situación y en lugar de hacer frente a estas y resolver y cambiar él, pues prefiere mejor llevárselos, ¿no? Se los llevó porque decía que era su vida y punto. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables que sí podemos manejar, ¿sí? Esas variables nosotros las tenemos que siempre tener bien claras para estar en el trabajo con los alumnos, con los padres, con los maestros. Ok. Este cuerpo de instrumentos, porque hablamos de que contamos con una serie de instrumentos, ¿no? Y esta serie de instrumentos tiene características que le aseguran la confiabilidad y validez de los mismos. Nosotros tenemos entonces aquí una serie de instrumentos que tienen confiabilidad y validez. Vamos a ver de qué se trata estas herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? La entrevista, test proyectivos de personalidad, test de competencias emocionales, test de inteligencia, de rendimiento académico, historial clínico y desarrollo, registro directo conductual. Fíjate cuántas herramientas, y podemos sumar más, más, pero sí quedan claras las herramientas que tenemos como psicólogos en el área de la orientación. Tenemos un montonal de pruebas, porque hablamos, por ejemplo, en test de personalidad, y tenemos muchas pruebas de personalidad, muchas pruebas de inteligencia, muchas pruebas de competencias. Entonces, es muy amplio lo que tenemos. Y precisamente nosotros luego organizamos esas herramientas para saber cuáles son las que conviene aplicar en el caso de alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, o sea, y posgrados y demás. Nosotros tenemos esa oportunidad de poder elegir ese conjunto de pruebas, y ese conjunto de pruebas se llama batería. Yo les digo a las psicólogas, ¿no? Que tenemos, ¿qué batería vas a utilizar para? ¿Qué batería vas a utilizar para? Por ejemplo, hasta en relación a apoyos que solicitan de reclutamiento y selección de personal. No es lo mismo lo que vas a aplicar para seleccionar a una secretaria que para seleccionar a un maestro. Es muy diferente, muy diferente. Y no es lo mismo hacer un proceso de selección para un docente frente al grupo que para un directivo. Entonces, nosotros para cada uno armamos una batería, un conjunto de pruebas para poder obtener entonces una evaluación que sea válida y confiable. Entonces, vamos a ver. La corriente conductual, a la corriente conductual le interesa la conducta, ¿no? En sí, no le interesa otras cosas. Le interesa aquello que se puede cuantificar, la cual está determinada por el ambiente, el aparato genético y el aprendizaje. Entonces, tenemos nosotros ahí las bases de lo que nosotros hacemos en el trabajo de la psicología.
le interesan estas bases, ¿eh? Biopsicosocial, biopsicosocial, su bagaje biológico. Tendrá importancia de hacer una evaluación de cómo fue el historial clínico del alumno a nivel biológico, a nivel genético, cuánto duró su embarazo, si hubo problemas en el embarazo, si al nacer tuvo dificultades, respiró pronto, su color de piel, cuánto pesó, cuánto midió, a qué edad comenzó con la dentición a caminar, a hablar, esto. ¿Será importante o no, Carol? Sí, porque es su historia clínica. Es su Ahí historia clínica. a partir de ahí nos van a dar parámetros para saber cómo fue su desarrollo. Así es. Nos va a dar la radiografía del aparato genético. ¿Sí? Y Brenda, ¿y por qué tenemos que investigar el medio ambiente? ¿Por qué es importante el estudio del medio ambiente? Para ver en qué condiciones ha crecido. ¿Cuáles son las condiciones en que se ha desarrollado? ¿Será importante en una familia que son 7 y que nada más cuentan con una recámara? Sí. Todo Sí. esto influye, ¿eh? Por eso hacemos la situación de si ocupa el primer lugar o el último, ¿eh? Y a lo mejor por ahí sale mis papás me han dicho que yo no fui deseado, ¿no? Todo esto influye. La riqueza de estímulos. Fíjate que hay lugares donde la situación económica es baja y pero tiene una gran riqueza de estímulos, ¿eh? De estímulos sociales. No lo tendrán a nivel económico de cosas, pero a nivel de interés por el desarrollo de los hijos y la atención que se le da, wow, es de maravilla. Y hay estratos socioeconómicos muy elevados donde hay abandono. No están presentes los papás. Delegan ese trabajo en otras personas. Y es que yo contrato para que atiendan a mi hijo en sus tareas, y contrato para que le den de comer, y contrato para que lo lleven a la escuela, ¿no? O sea, todo esto y es pobreza de estímulos importantes sociales que para un niño, si no está construido en eso, va a mostrar luego déficit. Por lo tanto, le interesa medir no solo la conducta, sino también ante qué estímulos ocurre, así como su medio ambiente, ¿no? ¿Les ha sucedido que tienen gente que ante figuras de autoridad se bloquean o no? ¿Han tenido experiencia de conocer gentes así? Sí. Habla de una historia frente a figuras de autoridad y nos da mucha información. Entonces, nosotros comenzamos a hacer una entrevista para recabar todos estos datos. Al tomar en cuenta las herramientas de trabajo, nos ayudará como orientadores a determinar qué tipo de tratamiento debemos de darle al alumno. Ya una vez tomado en cuenta todo esto, las herramientas, el uso, sus resultados, la información, el análisis de los datos, etcétera, pues nosotros eso nos va a dar luz para decir, con este voy a trabajar de esta manera, ¿no? Y hago mi diseño de estrategia. Y con este caso es otro. ¿Por qué? Con cada uno es diferente. Habrá en algún momento dado que el fenómeno es de grupo, ¿eh? Por ejemplo, de rendimiento académico. Estamos hablando en el área de la química, ¿no? Y tú ves que en ese grupo de quinto semestre de preparatoria están teniendo un rendimiento muy bajo. El grupo como tal está teniendo un rendimiento muy bajo. Yo analizo, ¿no? Hago un proceso de análisis, luego me doy cuenta que el del problema, ¿quién es? El profesor. Entonces, por más estrategias que haga con los alumnos, si el profesor es déspota, es un tirano, no se presta a un diálogo, dice, ya expliqué, listo, pum,
pa, te quito, borro, señalo de una manera violenta, ¿no? Porque se puede señalar las cosas, los errores de manera violenta con el alumno. Esto está mal, te dije que no, o sea, gesticulación, tono de voz. Y tú, ¿qué herramienta puedes utilizar para hacer esta investigación? Se llaman sociograma. Llévenlo bien en sus apuntes ahí. Sociograma es la aplicación de una encuesta donde haces preguntas de cómo se está dando la relación ahí en la clase, cómo se hace la dinámica de la clase, el trabajo colaborativo o no, el dar confianza o no, la explicación o no, el apoyo o no, el estar con una actitud de ayuda, ¿no? Todo esto lo investigas, se llama sociograma. Bien. ¿Vamos bien o me regreso? Sí. ¿Sí que me regreso? No, todo- sí vamos bien. No, Ok, todo bien, profe. Profe, una pregunta. dime. Estoy checando y la plática con la maestra Olga y Elena es a las 8:10 y Sí. tenemos clase a las 8:05 con el maestro de inglés. Bueno, déjase los comunico. ¿Sí? Ok, profe. Va. Me voy a seguir adelantando porque nos quedan 3 minutos, ¿sí? Y esta información de todas maneras, como siempre, se la subo yo. Se la subo yo enseguida a la plataforma. Kastner y Sarto en el 69 formulan una guía de entrevista que debe de cubrir los siguientes aspectos. Es bien interesante. Esta es la primera. Y luego adelante de la presentación formulan otra que es más interesante. Pero yo les digo, analícenla y yo digo, tomo esto lo que me puede servir y tomo de lo siguiente lo que me puede servir. Fíjate, en su guía de entrevista dice, debe de cubrir análisis inicial de la situación del problema. Luego, aclaración de la situación problema, incluyendo un análisis de antecedentes y consecuentes externos a la persona o internos. Luego, análisis motivacional. Después, análisis del desarrollo, análisis del autocontrol, análisis de relaciones sociales, análisis del ambiente social, cultural y físico. Esta guía de entrevista cubre en general un análisis más o menos completo por medio del cual es posible hacer una decisión terapéutica, ¿no? O de orientación. Yo le llamo terapéutica porque todo va a ayudar para, ¿sí? Toda tu acción que pueda ayudar, que sume al bienestar del alumno, del padre de familia, del maestro, es terapéutico. Le estás ayudando a su proceso de evolución, crecimiento y desarrollo. En un trabajo posterior, Kastner y Green en el 77 actualizan esta guía de entrevista tratando de cubrir una gama más amplia de elementos de los cuales se mostrará un cuadro esquemático. Fíjate bien, tú ya tienes, me regreso, tienes las áreas de análisis, ¿sí? Y tú de ahí lo que tienes que hacer es formular qué vas a hacer para analizar la situación inicial del problema. ¿Qué preguntas? Preguntas más abiertas, preguntas más cerradas. Pero yo tengo que desarrollar esta habilidad, ¿no? Tengo que desarrollarla. Si yo no me digo, dime si sí o no, pues voy a acotar. Pero si yo digo, explícame, platícame, háblame cómo sucedió, qué fue lo que pasó. Entonces, es para abrir la comunicación y la información. ¿Sí? ¿Sí está claro eso?